Bienvenidos a Parlamento Abierto. Las y los diputados aprobaron esta semana con una mayoría calificada de 321 votos a favor, 102 en contra y una abstención, el listado de aspirantes a una postulación para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, emitido por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Durante el análisis realizado el miércoles 4 de febrero, la entrega de dicho listado a los diputados apenas unas horas antes de la sesión agregó motivos de reclamo y discusión a la oposición durante las 8 horas de debate que respetó el acuerdo realizado por los líderes parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, para hacerlo mediante 2 rondas, cada una de 6 oradores en contra y 6 a favor. En sus intervenciones, los diputados del bloque mayoritario de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista reiteraron que esta reforma es el nuevo Estado de Derecho democrático y le dará al pueblo lo que dice el artículo 39 constitucional, elegir a los miembros de los 3 poderes de la Unión. Así lo señaló el diputado Leonel Godoy. Acabará el Poder Judicial lejano, autoritario, corrupto y lleno de privilegios, aseguró el líder del Partido del Trabajo, el diputado Reginaldo Sandoval. La materia del debate y votación tiene que ver con el listado de candidatos seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo que suplió al Poder Judicial en un proceso de insaculación que fue público y transparente. Así lo señaló el diputado Godoy. En ese sentido, los partidos de oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reclamaron que se trata de una gran simulación con un listado producto de un proceso viciado. Así afirmó el diputado del PRI, Emilio Suárez. Lo mismo que el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, al recordar que se ignoró múltiples suspensiones que ordenaron reponer o detener el procedimiento parlamentario. En pleno aniversario de la Constitución y con un salón que en ocasiones se llenó de mantas de protestas, en otras fue abandonado por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y en otras se escuchó desde la tribuna la famosa canción La vida es una tómbola de Monabel. El diputado del PAN, Luis Enrique García López, calificó la iniciativa como una barbarie, que su partido no apoyará nunca. Veamos este importante paso en el proceso de renovación del Poder Judicial. En la sesión ordinaria del miércoles 5 de febrero, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos sobre el listado del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, con la que remite el listado de las personas aspirantes que resultaron insaculadas para los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de circuito y jueces y juezas de distrito del Poder Judicial de la Federación. Porque alegan aquí que no se ha hecho la reforma del Ministerio Público, que no se ha hecho reforma del sistema penitenciario. Pues claro que no, porque esta es la reforma del sistema, dentro del sistema de justicia penal del Poder Judicial, que consta de 4 partes: la procuración, la decisión jurisdiccional, la ejecución y la liberación de cualquier detenido que sea condenado en este sistema procesal. Morena ha diseñado un sistema que no solo politiza al Poder Judicial, sino que lo convierte en un chiste cruel. A primera vista suena democrático, pero la realidad es que detrás de ese discurso, Morena no quiere que el pueblo elija. Morena quiere que el pueblo legitime su decisión. Para aparentar transparencia, inventaron un comité técnico de evaluación. Para quienes recorrimos nuestros distritos en el pasado proceso electoral y nos dimos el tiempo de escuchar a la ciudadanía, nos comprometimos con esta reforma al Poder Judicial y no podíamos fallar a la palabra empeñada, y hoy en día vemos que
que estamos haciendo realidad el compromiso que tuvimos en campaña, saciar esa sed de una justicia pronta y cercana con el pueblo de México. Eso lo hicimos cuando reformamos la Constitución. Y no tenemos ninguna duda de que todo lo que hemos hecho hasta ahora, más esto que vamos a votar hoy, va en la ruta de combatir la desigualdad y de combatir la injusticia. Y con esto que estamos haciendo, también no tengo ninguna duda de que vamos a recuperar el poder judicial y ponerlo al servicio del pueblo de México y quitárselo y arrebatárselo a la oligarquía privatizadora. La reforma judicial y la elección de personas juzgadoras cristaliza un ejercicio de captura y simulación que pasará a la historia de nuestro país. Los llamados a la prudencia y a la mesura no encontraron asidero. Este acuerdo es cabal expresión de un ejercicio de desaseo e improvisación que sigue la lógica de desmantelar el poder judicial mediante un proceso plagado de irregularidades e inconsistencias. Lograron remover a magistradas, juezas, trabajadoras de la justicia con décadas de experiencia y se van a llevar entre los pies a más de 12,000 trabajadores de confianza del Poder Judicial. Más del 80% de todos ellos son mujeres que nunca quisieron basificar, a las que además de echarlas a la calle les están truncando su proyecto de vida para sustituirlas por sus operadores políticos y militantes de Morena y aliados. De hecho, han colocado a personas sin experiencia judicial. Posteriormente, con la mayoría calificada de 321 votos a favor, 112 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados avaló el listado de 547 personas aspirantes que resultaron insaculadas para los cargos del Poder Judicial, emitido por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. El tema de la relación México-Estados Unidos se situó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con un intenso y largo debate entre los integrantes de los grupos parlamentarios como parte de la agenda política de la sesión del miércoles 4 de febrero. Fue el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien expresó, por su parte del bloque mayoritario, su respaldo a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, quien frente a la adversidad actuó con dignidad y ante el acoso con integridad. Ni se dobló ni se arrodilló, así lo señaló. En un debate con más coincidencias que diferencias, los diputados de la oposición, como Agustín Rodríguez Torres del PAN, expresaron su preocupación por la amenaza que vuelos y barcos militares de Estados Unidos representan para la soberanía, con lo que urgió a encontrar alternativas de solución con un capítulo especial a la seguridad hemisférica en el Tratado Comercial. Muy cerca de ese parlamento, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas, aseguró que nuestro país está dispuesto a un entendimiento en las materias más importantes para ambos, como son economía, seguridad y migración. Quienes celebraron el hecho de diferir un mes la aplicación de aranceles, lo plantearon como un ejemplo de negociación firme que protege los intereses de los mexicanos sin ceder ante las presiones externas. Así lo dijo el diputado del Trabajo, Pedro Vázquez. No obstante, para otros, un mes más o menos representa solo más agonía y que el gobierno mexicano sigue agachando la cabeza con burdos entreguismos, sin asumir la responsabilidad y sin estrategia, afirmó la diputada del PRI, Citlali Ceja García. Las y los diputados plantearon diversas propuestas de solución para el momento trascendente que vive el país, como lo hizo la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, al señalar que se requiere un diálogo interno para hacerle frente a las amenazas externas, sin militarización de la frontera y sin permitir violaciones a los derechos humanos. Un debate de razones y sugerencias que vale mucho la pena revisar. En el apartado de agenda política de la sesión del miércoles 5 de febrero, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios dieron sus posicionamientos en torno a la situación de la relación entre México y Estados Unidos. La doctora Claudia Sheinbaum demostró por qué está al frente de la conducción de nuestro país. Frente al amago,
respondió con entereza. Frente a la adversidad, actuó con dignidad y ante el acoso, actuó con integridad. Ni se dobló, ni se arrodilló. Es importante que los 3 países que formamos parte del TEMEC nos sentemos y busquemos cómo vamos a aterrizar alternativas de solución a este grave problema que nos aqueja a todos. En Acción Nacional no nos vamos a quedar solamente en señalamientos. Vamos a dejar 3 propuestas con toda seriedad a la presidenta Sheinbaum. Sabemos que tenemos que fortalecer la región de América del Norte, que es momento de trabajar unidos, en cooperación. Por ello, la propuesta que hace la presidenta de México de establecer estos equipos de trabajo de manera bilateral, sin duda nosotros confiamos que tendrán buenos resultados para México, para Estados Unidos y para la región del norte. Las críticas, aunque son parte de la democracia, deben de ser constructivas y no podemos permitir que la división nos debilite, que la unidad es fortaleza de México y es en lo que debemos de priorizar en este momento. Llama la atención que en tiempos en que las circunstancias llaman a la unidad nacional, una oposición cada más pequeña y ensombrecida por su mezquindad llame a traicionar a la patria. Lo que hoy festejan en Palacio Nacional como un logro, al obtener un margen de tiempo, solo representa una agonía. Por cierto, nos quedan 27 días en los que el gobierno de Morena sigue agachando la cabeza con burdos entreguismos, sin asumir la responsabilidad, sin estrategia clara y sin voluntad política para resolver los problemas del narcotráfico y la migración. Si no es así, demuéstrenlo. Nuestro país necesita urgentemente el diálogo interno para poder hacerle frente a las amenazas externas. El mismo presidente López Obrador decía que la mejor política exterior es la política interior. Una democracia solo es fuerte y solo es grande cuando quienes la forman están dispuestos a trabajar de manera coordinada. Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima que se llevará a cabo el martes 11 de febrero a las 11 horas en modalidad presencial. Paralelamente al desarrollo de las sesiones del Pleno, en este periodo ordinario de sesiones ha iniciado el intenso trabajo de comisiones legislativas. Una de ellas, la Comisión de Reforma Político-Electoral, abordó esta semana un tema importante en el terreno electoral, al adicionar un párrafo al artículo 7 bis de la Ley General de Materia en Delitos Electorales, para sancionar con prisión de 5 a 10 años y multa entre 600 y 1.200 días a quienes ejerzcan intimidación o cualquier tipo de violencia. Esto para evitar que se coaccione a integrantes de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos que no suscriban documentos o avalen decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. El presidente de la comisión, el diputado Víctor Hugo López Román de Morena, destacó este paso dado que visibilizar y entender la vulnerabilidad de esta población hace posible fortalecer sus derechos, por lo que aseguró que la comisión continuará trabajando con ello. Por su parte, en la sesión de comisión realizada el miércoles 4 de febrero, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Agüed, se pronunció por sancionar esas conductas, pero no solo son esos castigos los que van a solucionar los problemas electorales de México. Se debe avanzar hacia modelos de justicia electoral más expeditos. El diputado Ernesto Alejandro Prieto, de Morena, llamó la atención hacia las lenguas que emplean las comunidades y que en muchas ocasiones limitan su comprensión y participación política y electoral, lo que permite a actores políticos aprovecharse de ellos para intimidar, manipular y ejercer presión.
Otro aspecto que tomó en cuenta esta propuesta de comisión fue planteada por la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, quien propuso blindar los programas sociales que están ya en la Constitución para evitar que tengan un uso electoral al engañar con que algunos partidos desean desaparecerlos. Esta comisión emitió también una votación en sentido negativo que establece que los frentes, coaliciones y candidaturas comunes y todos los procesos de conjugación de partidos e institutos políticos se mantienen con carácter temporal, específico, territorial y transitorio, por lo que no podría tener consecuencias posteriores a los derechos y obligaciones de los partidos políticos en su conformación y resultados. Veamos esta importante propuesta que en su momento subirá a análisis del Pleno. El miércoles 5 de febrero de 2025, la Comisión de Reforma Política Electoral, en su segunda reunión ordinaria, aprobó adicionar un párrafo al artículo 7 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, para sancionar con prisión de 5 a 10 años y multa de entre 600 y 1.200 días cuando se trate de intimidación o se ejerza cualquier tipo de violencia, con el objetivo de coaccionar a integrantes de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos, para que suscriban documentos, avalen decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. El diputado Pablo Vázquez Agüed señaló que Movimiento Ciudadano no cree que el punitivismo sea la salida y que hay que transitar a modelos de procuración de justicia electoral. Desde luego estamos a favor de castigar estas conductas, de que sean penadas todas las coacciones y delitos electorales, pero pues sí queremos dejar desde Movimiento Ciudadano muy claro que nosotros no creemos en el punitivismo ni que el incremento de penas y agravantes sean una solución a los problemas de delitos electorales que se cometen en México. La diputada María Isidra de la Luz Rivas recordó que la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujeto de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estamos a favor de la nueva redacción que contenga la limitante de individualizar la probable comisión de delitos y de hacer énfasis en que la sanción solamente será aplicable en comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. Por otra parte, incorporar el término de grupos vulnerables en la propuesta resulta genérico. Por al ser tan amplio, se incluiría a las personas con discapacidad, mujeres y se señala a los grupos LGBT. En el uso de la palabra, la diputada Paulina Rubio Fernández manifestó estar a favor de la iniciativa, pero a su vez expresó su preocupación por la aplicación de las normas en la materia. Es bien sabido por todos ustedes que el Partido Acción Nacional en las pasadas elecciones denunció en varias ocasiones justamente el uso electorero de los programas sociales y las amenazas en las que se vieron envueltas diferentes ciudadanos a quienes se les asustaba y se les amedrentaba con que si el partido oficialista hoy en el poder no refrendaba, entonces los programas sociales iban a desaparecer o que ya no les iban a llegar. El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo comentó que es necesaria y oportuna la reforma planteada por medio del dictamen. Debe reconocerse que predomina durante los procesos electorales el hecho de que las campañas políticas, debates e información oficial suele estar en español, limitando la comprensión y participación de quienes no dominan esta lengua. Aunado a lo anterior, la segregación centenaria que han sufrido las comunidades indígenas, que ha provocado situaciones de pobreza permanente, ha sido lamentablemente motivo para que actores políticos se aprovechen de tal circunstancia para intimidar, manipular o ejercer presión. La comisión dio cuenta de los asuntos turnados a la misma y que se encuentran disponibles en su micrositio, donde se informará y remitirá cada acción de los documentos, opiniones y del quehacer legislativo para consulta periódica y permanente. Con motivo del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró el compromiso de las y los legisladores con el Estado de Derecho, la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial.
Desde el Teatro de la República en el estado de Querétaro y ante la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado aseveró con mucha claridad y firmeza que cuenta con las y los legisladores en todas las decisiones que tome ante las circunstancias internacionales. También, frente a gobernadores de todo el país, empresarios, las ministras invitadas del Poder Judicial y otros funcionarios federales, el diputado Gutiérrez Luna hizo un recorrido por las tres grandes transformaciones de la historia, es decir, la independencia, la reforma liberal y la revolución, como un momento de evolución de nuestro constitucionalismo y suma de las mejores causas. Destacó la profunda reforma al Poder Judicial que se encuentra en curso y anunció una preparación a la que vendrá al Poder Legislativo. Acompañado en el auditorio del emblemático teatro por diputados de congresos estatales, Gutiérrez Luna mencionó que, con la mayoría de los votos de los congresos estatales, se ha profundizado en la Constitución sobre un Estado de Derecho social, incluyente e igualitario. Y es que en lo que va de esta 66ª legislatura que él preside desde la mesa directiva, se ha concretado 38 reformas constitucionales que, en su opinión, reafirman la República democrática, participativa, incluyente y con un enorme compromiso con la igualdad sustantiva. Destacó también la convicción del Poder Legislativo con las dos cámaras de diputados y de senadores, para contar con la paridad absoluta, con una representación igual de hombres y de mujeres y con una presidenta mujer en el Poder Ejecutivo. Acompáñanos a ver esta importante participación desde el lugar donde se construyó nuestra Carta Magna. Como cada año, con motivo del 108 aniversario de la Constitución de 1917, se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración en el Teatro de la República de Querétaro. Al evento, realizado el 5 de febrero de 2025, acudió la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades federativas, legisladoras, legisladores e invitados especiales. En tribuna, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, dedicó un mensaje para las y los asistentes a la celebración de la Carta Magna. Conmemorar la promulgación de nuestra Constitución política es reconocer nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Ante cualquier reto que enfrentemos como nación, Presidenta, las legisladoras y los legisladores de la República estamos con usted. Expresó que los padres y las madres de la patria siempre tuvieron claro que los momentos fundacionales, revolucionarios y de transformación de nuestra nación debían acompañarse de un texto fundamental que recogiera los sentimientos, las aspiraciones de nuestro pueblo, sus derechos y sus formas de organización y de autodeterminación. Las tres grandes transformaciones de nuestra historia, que son la lucha por la independencia, la reforma liberal y la revolución, dejaron plasmados sus principios y causas en las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917. La evolución de nuestro constitucionalismo es la suma de las mejores causas y principios de cada etapa. Manifestó que el Poder Legislativo ha concretado 38 reformas constitucionales para reafirmar la República como una democrática, participativa, incluyente y con un enorme compromiso con la igualdad sustantiva, con la seguridad pública y con el desarrollo y equilibrio regional y ambiental. México es líder mundial en la representación política paritaria, con paridad absoluta en las dos cámaras del Congreso. Y hoy tenemos en usted a la primer presidenta de la República, ya una líder con reconocimiento global. En el uso de la palabra, reconoció que junto a la doctora Claudia Sheinbaum han llegado todas las mujeres a ejercer con plenitud sus derechos en los espacios públicos y privados. Resaltó que se ha transformado el Poder Ejecutivo y que actualmente está en curso una profunda reforma al Poder Judicial, además de estar en preparación una reforma al Poder Legislativo. Asumimos de manera pública en este recinto histórico, el Teatro de la República de Querétaro, el compromiso para seguir plasmando la cuarta transformación en la Constitución, con el mandato democrático y popular de una mayoría muy amplia. Y a nosotros y nosotras
como sus representantes en este momento de cambio histórico que hoy tenemos el privilegio de impulsar. Para finalizar, cerró su discurso refrendando con claridad y firmeza su apoyo, acompañamiento y absoluta confianza en sus decisiones como jefa de Estado y de Gobierno. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Parlamento Abierto. Yo soy Karen Villanueva. Hasta la próxima.